A eso vamos a ir a Primera de Corintios, mis queridos hermanos. Vamos a ir a Primera de Corintios y de Primera de Corintios vamos a tomar ya casi los últimos versículos de Primera de Corintios. Vamos a comenzar con el versículo 50. Comenzamos este estudio. Ok, bueno, vamos a comenzar desde el 49, vamos a leer el 49 y luego vamos a orar y ahí vamos a ir entrando a todo al 50, que es prácticamente donde arranca nuestro estudio de esta noche. Así es que el Señor añada bendición a su palabra y vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 49 y dice así la Escritura. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Oh Señor, bendícenos ahora y ayúdanos a comprender tu santa palabra. Bien, amados hermanos, hemos estado viendo en todo el capítulo 15, de hecho hemos hecho, solo el capítulo 15 hemos hecho 6 estudios. Yo le invito a que usted los pueda ver, amados hermanos. Mire, desde el versículo 1 hasta este momento hemos llegado hablando de la resurrección y cómo la iglesia de Corinto estaba teniendo una interpretación errónea de lo que es la resurrección, pues ellos creían en la resurrección de Cristo, pero no veían como necesaria la resurrección del cuerpo del creyente, porque ellos estaban influenciados por la filosofía griega, y para ellos, para la filosofía griega, el hombre tiene dos partes, una espiritual y otra material, y otra carnal. Entonces la carnal es totalmente mala y la espiritual es totalmente buena. Entonces lo importante es lo espiritual y todo lo material no importa. Entonces Pablo viene y les enseña a la iglesia de Corinto y les dice, no es así. El Señor Jesucristo prometió resucitar y nos prometió a nosotros que vamos a resucitar. Entonces Cristo resucitó y si Cristo resucitó, también vamos a resucitar nosotros. De hecho, si los creyentes no resucitamos, tampoco es verdad que Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues somos los más dignos de conmiseración, dice el apóstol Pablo. Entonces, Pablo insiste y pone en igual lugar. Si se efectuó la resurrección de Cristo, también la resurrección de los creyentes. Si los creyentes no vamos a resucitar, tampoco Cristo resucitó y todo el cristianismo no vale nada. Así de sencillo, así lo tiene, así lo dice Pablo, dice comamos y bebamos porque mañana moriremos. Tienen razón todos los impíos de disfrutar la vida en todos sus lujurias y en darle rienda suelta a todos sus deseos, porque si no hay un momento de darle cuentas a Dios y no hay una vida eterna que inicia con la resurrección, pues entonces nada vale la pena en la vida cristiana. Pero Pablo dice, pero Cristo resucitó de los muertos y Él es primicias de los que murieron, es decir, la parte inicial, porque para Israel tenía que llevar al templo las primicias como algo principal, como algo primario o primero, mejor dicho, primero de toda la cosecha. Entonces se llevaban las primicias y luego venía todo el fruto. Entonces Cristo es nuestra primicia y luego vamos a resucitar todos los creyentes. Y entonces Pablo también les explicó que no se equivoquen, ¿verdad? Porque él mismo hace unas preguntas, dice, y ustedes dirán, ¿y cómo van a resucitar? ¿Con qué cuerpo van a resucitar? Y entonces Pablo también da respuestas. Yo le invito a que usted vea el estudio anterior, que es la resurrección de los cuerpos, ¿verdad? La resurrección de los creyentes. Entonces, no se llama cuerpos resucitados. Y es que el Pablo les dice, se siembra, lo que se siembra no es lo que surge. Y hace la comparación de la semilla, que la semilla se siembra y tiene que morir la semilla. Y lo que nace es algo totalmente diferente de lo que se sembró. Entonces hace la comparación, que se siembra el cuerpo, se entierra el cuerpo y lo que va a levantarse es algo totalmente diferente del cuerpo, pero es la misma persona. Y dijimos también que habrá identificación entre lo que se sembró, en lo que se enterró y lo que se resucitó. Seremos conocidos, nuestra identidad será conocida. Hay una consecución de lo que se enterró y de lo que resucita. Pero también también nos enseñó que la estructura del cuerpo va a ser diferente,
que hay cuerpo animal y hay cuerpo celestial. Nuestros cuerpos son de la tierra, adaptados para vivir en la tierra, nos sirven ahora en la tierra. Los cuerpos no son malos, pero son finitos, ¿verdad? Entonces, tienen su tiempo finito, nos sirven perfectamente para vivir en esta tierra por un tiempo. Pero para poder pasar a la presencia del Señor, para poder vivir ya en el estado eterno, cuando ya todo esto sea terminado, necesitamos cuerpos totalmente diferentes. Entonces, así como en Adán, oiga esto, así como en Adán, todos los que venimos de Adán tenemos de herencia su cuerpo y su muerte, así los que hemos nacido de nuevo a través de Jesucristo tenemos de herencia su vida y en algún momento vamos a ser transformados como Él mismo también lo fue. ¿Cómo? Cuando Él, por supuesto, la segunda persona de la Trinidad, Señor de señores, siempre fue Dios, pero cuando vino a la tierra tomó un cuerpo humano, ese cuerpo humano estructuralmente era igual al nuestro, y entonces murió, porque de otra manera Cristo no hubiera podido morir si no toma un cuerpo humano finito. Entonces murió, luego resucitó y se fue al cielo, después regresó, murió y ascendió al cielo, luego regresó al tercer día y resucitó su cuerpo. Su cuerpo estaba completamente transformado y él ya no tenía limitación de distancia, no necesitaba que las puertas estuviesen abiertas para poder entrar. Él podía comer, pero no tenía limitación alguna. Ese era un cuerpo listo para la eternidad. Entonces, amados hermanos, Pablo dice, igual nosotros, a nosotros nos va a pasar exactamente lo mismo. Entonces los que muramos, ¿verdad? Vamos ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Luego, cuando suene la final trompeta, vamos a venir, los que hayamos muerto, ¿verdad? Vamos a venir y vamos a tomar nuestros cuerpos, vamos a salir de la tumba con los cuerpos transformados, me estoy adelantando, ¿verdad? Y luego los cristianos que estén vivos van a ser transformados y luego nos vamos todos con el Señor. Entonces, dice, oiga esto, el versículo 49, dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal que es Adán, traeremos también la imagen del celestial. E inmediatamente dice el versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, en otras palabras, nuestros cuerpos físicos, humanos, naturales, terrenales, no pueden heredar lo eterno. Si nos vamos con nuestros cuerpos al cielo, nuestros cuerpos se deterioran inmediatamente. De hecho, no podemos siquiera salir de la tierra. Entonces, necesitamos tener cuerpos totalmente listos para la eternidad, cuerpos que no se corrompan. A eso se refiere cuando dice, os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Aunque seamos hijos de Dios, mientras estemos en este cuerpo, no podemos acceder a la eternidad. No se puede. Oiga, no se puede. Nosotros ya decimos que somos salvos, ¿verdad? Y que la vida eterna está en nosotros, pero lo decimos por fe, sabemos que tenemos la promesa, pero cuando se llegue el día de que eso se materialice, será necesario, si estamos vivos, la transformación, y si ya hemos muerto, será necesario la resurrección de nuestros cuerpos. Y entonces, sigamos, porque me estoy adelantando. Entonces, lo natural, lo humano, lo terrenal, lo finito, lo que se corrompe, no puede heredar lo eterno, lo perfecto. No lo puede heredar. Y entonces dice, versículo 51, y aquí Pablo nos muestra algo que la Biblia llama misterio. Y el misterio es, cuando la Biblia habla de misterio, es algo que en el Antiguo Testamento no fue revelado, pero que en este tiempo, después de la venida del Señor, con el Espíritu Santo, pues Dios dio secretos, reveló misterios
a los apóstoles, por ejemplo, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, les dio palabra para que nos la trasladara a nosotros, algo que no se sabía en el Antiguo Testamento y fue revelado en este tiempo. Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 51, He aquí os digo un misterio, aquí está, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Quiero decirle, cuando dice dormiremos, no se refiere al sueño del cuerpo, sino que se refiere a la muerte, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo, no todos se van a morir, sino que los que estén vivos, o sea, si no está muerto, está vivo, los que estén vivos serán transformados. Entonces, ese es el misterio, que va a llegar un momento que cuando suene la final trompeta, algunos creyentes van a estar vivos, otros van a estar muertos. No sé cómo nos va a tocar. De hecho, el apóstol Pablo, ya vamos a ver en la parte de Primera Tesalonicenses, que él se contaba como los que iban a estar vivos y que él mismo dice, yo prefiero ser revestido que ser desnudado. Es decir, yo prefiero estar vivo y ser transformado que morir y luego ser resucitado. Entonces dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52. Y oiga esto, por favor, porque no vamos a entrar en un proceso. Como se habla ahora de los procesos, ¿verdad? Para aprender algo necesitamos pasar por procesos. Para estudiar, para tomar lecciones, todo es proceso. Si usted se salta los procesos, usted le resta aprendizaje, capacidad a su propia experiencia. Pero en esta transformación usted no va a pasar por procesos, sino que dice el versículo 52. En un momento, oiga esto, en un abrir y cerrar de ojos, oiga esto por favor, y allí nos está enseñando cuánto va a pasar desde el momento en que se dé la orden al momento de la transformación. Y en esto, no solamente la transformación de los vivos se va a llevar a cabo, sino que va a ser en ese tiempo, rapidísimo, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo, también los muertos van a levantarse, van a traer sus cuerpos, sus cuerpos se van a levantar ya perfectos, listos para la eternidad, y los que estemos vivos vamos a ser transformados. Oiga esto, ¿y cuál va a ser el momento? ¿Qué va a dar paso a esto? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, oiga esto, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Oiga esto, por favor, porque dice que los muertos van a levantar, y no así como la película, el día, la noche de los muertos vivientes, todos feos, no, sino que van a ser levantados, y cuando salgan van a venir ya resucitados incorruptibles, o sea que ellos no van a tener una transformación no van a pasar entre los muertos y el estado de sus cuerpos, y van a pasar a ser cuerpos normales y luego transformados. No, ellos en la estructura que estén van a ser levantados y van a ser totalmente transformados. En el estudio pasado también tocamos así rapidito el punto aquello de la cremación de los cuerpos, y eso va a ser una imposibilidad. Le invito a que pueda verlo. Hablamos un poquito sobre eso. Entonces, vea esto por favor, porque dice, los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea que ellos van a salir de las tumbas totalmente transformados, y nosotros en ese momento, en lo que ellos se levantan, nosotros vamos a ser transformados, los cristianos que estén con vida. O sea, esto puede ser mañana, esto que de lo que estamos hablando se le denomina que es inminente. ¿Cuándo puede ser? Puede ser hoy, puede ser mañana. Todo está listo para eso. Entonces dice que vamos a hacer que los muertos se levantan incorruptibles y nosotros vamos a ser transformados. Y entonces dice el versículo 53, oiga esto por favor, porque es necesario que esto corruptible, que esto que se destruye, ¿verdad?, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero note por favor que cuando dice que se vista, no es como cuando nuestro cuerpo nosotros le ponemos ropa.
le ponemos, pueden ser las ropas de gala, pero las ropas no son parte del cuerpo. Entonces, cuando habla de se vista, se refiere a la transformación y cómo se va a ver el cuerpo. Entonces se va a ver como va a vestirse de incorrupción, se va a hacer incorrupto. Es decir, que el cuerpo no va a tener más defecto y no morirá jamás y ya está listo para presentarse corporalmente delante del Señor. Y entonces dice lo siguiente, y esto, vea por favor, la segunda parte del versículo 53, y esto mortal, que nuestros cuerpos son mortales, se vista de inmortalidad. Amados hermanos, la muerte es un enemigo que ya está vencido, ¿verdad? Pero sigue causando daño. Para el inconverso, la muerte es la separación total de los seres queridos y luego va a su destino de condenación. Para el creyente en este tiempo, la muerte solo es un tiempo de separación y es el paso para la presencia del Señor. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Note la total diferencia, ¿verdad? Ya no es nuestro Señor la muerte, sino que es solamente pone una pausa a nuestro cuerpo y nosotros nos vamos a la presencia del Señor, pero luego cuando Dios diga vendremos a traer nuestro cuerpo. Entonces ahorita nuestros cuerpos son mortales, pero un día se van a vestir de inmortalidad. Y mire lo que dice el versículo 54, por favor. Y oiga esto, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, ya la transformación completa, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Amados hermanos, mire, esa expresión está en Isaías y se refiere a que la muerte va a ser absorbida por la victoria, va a desaparecer la muerte por completo. Entonces, cuando seamos nosotros transformados, verdaderamente nosotros habremos vencido totalmente a la muerte. De hecho, Cristo la venció y solo está esperando, como dice Apocalipsis, que el último enemigo vencido será la muerte, pero va a ser vencido. De hecho, ya tiene su golpe mortal y solo está esperando que suene la final trompeta, porque como dice Pablo, se tocará la trompeta para que la muerte ya no vuelva a afectar para nada a los hijos de Dios. Y entonces será absorbida, será succionada la muerte en la victoria de los hijos de Dios. Y entonces nosotros vamos a poder decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces vamos a mostrarle a la muerte, vamos a poder decirle a la muerte que ya no hay más victoria, que ya no nos puede hacer absolutamente nada cuando eso se vuelve una realidad. Y esto, amados hermanos, será una bendición porque vamos a irnos y nos vamos a reunir de nuevo con nuestros seres queridos y los vamos a volver a ver. Mucha gente es de la opinión de que pues no nos vamos a conocer porque la Biblia dice que no tendremos memoria, pero cuando la Biblia dice, un solo versículo lo dice, cuando la Biblia dice que no tendremos memoria, quiere decir que los malos recuerdos no nos van a afectar por la bendición de estar en el cielo delante de la presencia del Señor. O sea, todo lo que pasó, el tipo de muerte que tuvimos y todas las cosas que nos sucedieron ya no nos van a afectar, ¿verdad? Ya no nos van a afectar y no será una pena en el cielo porque allá todo será gozo y todo será alegría. Y mire lo que dice, leímos el 55 que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 56, ya que, oiga esto, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. En otras palabras, amados hermanos, dice que el aguijón, la trampa de la muerte
es el pecado. Y la gente disfruta hoy pecando, ¿verdad? Disfruta y está feliz haciendo lo que le da la gana y no se da cuenta que ese es el aguijón, ¿verdad? Ese es el aguijón que lo golpea de muerte total, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, la muerte utiliza como aguijón el pecado. Y el poder del pecado, amados hermanos, como dice acá, oiga esto, y el poder del pecado es la ley. ¿Por qué, amados? Porque el pecado es infracción de la ley. Y entonces cuando nosotros abandonamos la voz de Dios y cometemos los pecados que nosotros queremos, estamos dándole poder, oiga esto, le estamos dando poder a la muerte sobre nosotros. Y entonces nos llega la muerte, nos llega el fin de nuestra vida y quizás de momento no el fin, sino que vienen problemas, situaciones, dolor, vergüenza, desnudez, deshonra, etcétera, etcétera, porque todo eso, amados hermanos, todo eso trae el pecado. Entonces, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pero sigamos, por favor, porque vamos a trasladarnos a 1 Tesalonicenses para que veamos esa porción también. Y dice el versículo 57. Oiga esto, después de enterarnos que nosotros vamos a vencer, dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, aquí la victoria se nos es dada no por nadie más que Jesucristo. El pastor no tiene nada que ver, la iglesia no tiene nada que ver. Somos algo herramientas en llevar el mensaje, pero quien nos salva es nuestro Señor Jesucristo. Ni los santos, ni nadie, ni el Papa, ni la Virgen, allí no tiene injerencia en absoluto. Esa salvación viene y esa victoria viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, tenemos que estar agradecidos. Ay, pastor, pero ¿cómo puedo estar agradecido en esta circunstancia que estoy viviendo? El apóstol Pablo dice que él está convencido que los problemas del tiempo presente, las tribulaciones del tiempo presente no son comparables. Oiga esto, no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. O sea, de repente estamos viviendo situaciones difíciles y con la pandemia tuvimos tiempos difíciles. Cuando hubo guerra fue tiempo difícil y todas las cosas que pueden venir en el futuro, pueden venir otros virus, pueden venir otras enfermedades, parientes o nosotros mismos podemos fallecer y eso viene dolor, etcétera, etcétera, pero vamos a tener victoria en medio de todo esto. Y por eso es que nosotros tenemos que pensar, tenemos que vivir pensando en que todo esto se va a materializar, se va a hacer realidad. No es un cuento, sino que es una profecía, habla de lo que va a pasar. Es un misterio que va a pasar en la vida de los creyentes, porque también los impíos tienen su resurrección y esa, dice Apocalipsis, bienaventurado el que no tiene parte en la segunda resurrección. Entonces, tenemos nosotros que estar agradecidos con Dios. Y por eso, amados hermanos, por eso le servimos al Señor, por eso es que a veces cuesta servir, ni los pastores, ni los hermanos, nadie es perfecto, nos equivocamos, cometemos errores y de repente nos sentimos tristes porque se nos hizo, no sé, lo tomamos como desprecio, pero yo les digo, amados, un pastor que ama su congregación, líderes que aman su congregación, ellos no desprecian a nadie porque saben que cada persona representa la sangre de Cristo. Entonces, tenemos que poner nuestros ojos no en los líderes, sino que en Cristo. Deje de estar poniendo los ojos en los líderes, en las personas que usted tiene enfrente. Quite los ojos de ahí. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, deje de quejarse, deje de estar llorando por cómo usted cree que alguien lo puede tratar o maltratar. No, ponga sus ojos en Cristo, que Él es el que lo va a levantar, Él es el que lo va a bendecir y Él es el que ha dicho que va a estar con usted hasta el final. Entonces, cuando nosotros perdemos de vista estas cosas, amados, nos fijamos en todas las cosas
que se fije el mundo y nuestras debilidades salen a la luz. Y por eso es que dice el versículo 58, el último versículo del capítulo 15, y dice, oiga esto, así que, en otras palabras, en razón de esto que va a pasar en nuestra vida, hermanos míos amados, dice, estad, oiga esto, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, oiga esto, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, oiga esto, no es en vano. Usted no le sirve pastor. En la iglesia tenemos servidores, pero nadie me sirve a mí, no. Si fuera una empresa y yo les pagara, pues entonces sí, pero no todos, incluyéndome, llego a servirle al Señor. Oiga, llego a servirle al Señor. Y entonces, cuando yo le sirvo con firmeza. A veces es difícil el servicio, a veces el servicio, amados, siempre, oiga esto, siempre es sacrificial. Siempre tenemos que sacrificar porque o estamos en un lugar o estamos en otro, o hacemos una cosa o hacemos otra, o le servimos al Señor o hace otras cosas en su casa o qué sé yo. Entonces dice, oiga esto, perdón que dejé el texto, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, dice la Escritura, oiga esto, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, oiga esto, no es en vano. Eso es lo que tiene que poner en su mente. Su trabajo no es en vano. Y no importa, amados hermanos, miren, no importa que crea que nadie lo ve. Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Y Dios es quien lo va a premiar. Dios es quien va a bendecir por el trabajo que hacemos, por la obra. Y por eso, amados hermanos, tenemos que poner nuestros ojos en todo esto. Quite sus ojos del mundo, quite sus ojos de su carne, de sus deseos carnales y póngalos en el Señor. Y cuando usted le sirva al Señor, sírvale así como ve el soldado a la guerra, dispuesto a enfrentar lo que sea y a no hacerse para atrás, porque tenemos que honrar, tenemos que bendecir al Señor. Ahora, hay otra porción de la Biblia, y esto está en Primera Tesalonicenses capítulo 4, y de aquí vamos a ver el versículos del 13 en adelante. Oiga esto por favor, porque aquí Pablo prácticamente dice, nos toma esta porción, este misterio, y nos lo dice, y quiero que veamos estos 3 o 4 versículos donde Pablo también retoma lo que se conoce como el arrebatamiento. Entonces vean, versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, oiga esto, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí quiero explicar algo. En Corintio el problema era que la iglesia no creía en la resurrección de los cuerpos. En Tesalónica el problema era que estaban muriendo porque estaban siendo perseguidos y entonces los hermanos estaban muriendo y entonces el Señor no venía y la iglesia estaba preocupada y fulano se murió y Cristo no ha venido y entonces ¿y qué va a pasar con ellos? Entonces Pablo viene en Primera Tesalonicenses y habla sobre la resurrección, sobre el arrebatamiento, que es lo mismo que acabamos de estar tocando, pero desde la perspectiva de que no sufran demasiado por las personas que ya murieron, porque las personas que ya murieron están en las manos del Señor y van a ser levantados. Oiga esto, entonces vamos al texto, dice, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca, oiga, de los que duermen, son los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Oiga, yo quiero que vea la perspectiva de 1 Tesalonicenses, lo que está diciendo acá. No sufran como sufren los que no son creyentes. Porque el que no es creyente, la muerte es el fin. Oiga, es el fin por completo. Para el creyente, la muerte no es el fin definitivo.
Oiga esto, no es el fin definitivo, sino que es el paso a la presencia del Señor. Entonces el incrédulo muere y va a la condenación, va al infierno y del infierno va a pasar al lago de fuego y azufre. Pero para el creyente no, el creyente ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Entonces dice Pablo, no quiero que estén tristes como se entristecen los que no tienen esperanza, los que no son parte de esta promesa. Entonces dice, como los otros, no quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza en relación a sus muertos. Y entonces dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Entonces, vea que presenta la misma perspectiva que le dice a los corintios. Si Cristo resucitó, vamos a resucitar nosotros también. Si nosotros no resucitamos es porque Cristo no resucitó. Pero Cristo resucitó, dice Pablo. Entonces dice lo mismo. Si nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá, oiga esto, traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Entonces Cristo vendrá con los que durmieron con él. Entonces vea lo que dice el versículo 15, por favor. Dice, por lo cual decimos esto en palabras del Señor. Eso se refiere a que no son palabras de Pablo. Entonces dice, que nosotros que vivimos, oiga esto, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Le quiero explicar esto. Dice, decimos esto, dice, en palabras del Señor. O sea que no son inventos de Pablo, no son interpretaciones de Pablo, sino que el Señor Jesucristo se los dijo de manera literal. Entonces, esto en palabras del Señor. Entonces, Pablo dice, oiga esto, que nosotros que vivimos, Pablo, se pone en cuenta como que el arrebatamiento podía ser en ese tiempo. Entonces dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, es decir, los creyentes que estén vivos cuando el Señor venga, cuando suene la final trompeta, dice, no, oiga esto por favor, dice, no precederemos, al final del versículo, no precederemos a los que durmieron. Entonces, dice lo que está diciendo aquí Pablo, no nos vamos a adelantar. Nosotros los que estamos vivos, no nos vamos a adelantar a los que ya murieron. Entonces, un mismo evento va a ser para los que ya murieron y para los que estemos vivos, porque al igual que Pablo, pues yo me tomo como que voy a estar vivo en la venida del Señor. Entonces, a partir del versículo 16, comienza Pablo a hacer la narración de cómo será la venida del Señor. Entonces dice el versículo 16, ponga atención a esto, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Recuerde que en Corintio Pablo dice, se sonará la trompeta, y vuelve a decir, porque se sonará la trompeta. ¿Y por qué se tiene que sonar la trompeta? Porque en el Antiguo Testamento, para Israel, en el tiempo del Éxodo, pues la trompeta se sonaba para que el pueblo se reuniera y se alistara para un anuncio o para ir a la batalla. Entonces era un momento de reunión. Entonces la trompeta se va a sonar cuando nos tengamos que reunir con el Señor. Entonces dice el versículo 16. Oiga esto, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y entonces en ese momento, mire qué pasará. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso dice la Biblia que nosotros, que los que estemos vivos, no vamos a preceder, es decir, no nos vamos a adelantar a los que ya murieron, sino que primero los muertos se van a levantar. Y como vimos en Corintio, se van a levantar ya incorruptibles, ya con cuerpos perfectos. Usted que tiene amigos, familiares que ya murieron, ellos se van a levantar. Algunos murieron de cáncer, algunos murieron atropellados, ataque al corazón, qué sé yo, sus cuerpos limitados como los nuestros. Llegaron al momento de su muerte, fueron enterrados, los lloramos, amados, pero ese no es el fin. Cuando suene esa trompeta, ellos se van a levantar perfectos. Y nosotros que estemos vivos, o los creyentes que estén vivos, seremos transformados al cuerpo de ellos
en símil del cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces dice, el Señor descenderá del cielo con los que murieron, ¿verdad? Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice, oiga esto, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, oiga, siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Entonces, amados, nosotros los que hemos creído en Cristo, y aún los que ya creyeron en Cristo y murieron, amados hermanos, cuando suene la final trompeta, van a ser levantados y se van a levantar perfectos, incorruptibles, y en el momento que ellos se levanten, nosotros seremos transformados. Recuérdese que en 1 Corintios dice que esto será en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo será todo eso. Y entonces, después de que suceda todo eso, seremos, dice, arrebatados. La palabra es arpazo, así, ¡fua! ¿Verdad? En mi país decían tusquia, le decían a la paleta del amigo, y salían corriendo y se la llevaban, ¿verdad? Entonces, así a eso se refiere, a un arpazo, que vamos a ser tomados y entonces vamos a ser levantados, y así estaremos con el Señor, así estaremos siempre con el Señor. Y esta enseñanza tiene que traer una consecuencia, y dice el versículo 18, oiga esto. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amados, esta tierra siempre tendrá sufrimiento. Cuando estemos en este tiempo, siempre. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, y sin importar que usted sea creyente o no sea creyente, en el mundo tendremos aflicción. Pero si usted es creyente, todavía más, porque tiene que guardar la palabra del Señor. Y va a ser señalado, va a ser apartado, y un día seremos perseguidos. Ahora, la pregunta, amados hermanos, es ¿cuándo será esto? ¿Verdad? Porque también nosotros tenemos que entender que esto va a suceder. Y no es algo que ¿cómo se llama? Que queda así como que nunca va a pasar. Sino que, por supuesto, que va a acontecer. Ahora, hay un texto, amados hermanos, quiero ver si lo logro ubicar. Está en 1 Tesalonicenses siempre, pero está, si no me equivoco, en el capítulo 5. Y en el capítulo 5, creo que es el versículo 9 y 10. Dice, ahí estamos, dice, versículo 8, comienzo, dice así. Pero nosotros que somos del día, oiga esto, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Luego dice, oiga esto por favor, dice, porque no nos ha puesto Dios, oiga esto, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Amados hermanos, usted y yo estamos llamados y ya somos puestos para apartarnos del día de la ira. El Señor nos va a apartar de ese día tan difícil, y ese día de la ira es el día de la tribulación, el tiempo de la tribulación, el tiempo del sufrimiento, de la tribulación de Jacob, es decir, un tiempo para purgar a Israel y al mundo entero. La iglesia va a ser arrebatada previo a ese tiempo de tribulación, para que usted y yo, amados hermanos, nos juntemos con el Señor. Porque, como dice la Escritura, amados hermanos, nosotros, dice, lo vuelvo a poner el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, amados hermanos, usted y yo estamos en un tiempo pero hermoso. Oiga bien, por favor, un tiempo hermoso que nosotros tenemos que aprovechar
aprovechar y que no nos encuentre el Señor ociosos ni nuestro ánimo desmaye. Oiga esto, dice, mire lo que dice el versículo 14. Estamos en primera de Tesalonicenses 5. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos, amados hermanos, estad siempre gozosos. Entonces, este anuncio de esto que estamos hablando, mis queridos hermanos, debe mover a la iglesia. Eso no mueve al mundo, amados. Esto no mueve al mundo, esto no le interesa al mundo, esto le interesa a la iglesia. Para que usted y yo, amados hermanos, podamos, oiga bien, podamos mantenernos firmes, sabiendo, amados hermanos, que Dios tiene control de todas las cosas. Oiga, de todas las cosas. Como pastor yo quisiera poderle narrar, yo quisiera poderle expresar todos los momentos de felicidad que tengo con las ovejas, pero también los momentos difíciles. Y uno dice, ¿por qué, Señor? O cuando uno está predicando sobre algo y los hermanos de repente, no hablo de la iglesia hoy, sino que hablo de siempre, pues iglesias que pasan desapercibidos la palabra y están más atentos a todo lo que está allá afuera. Y el Señor está cerca, pues. El Señor está buscando que sus hijos, oiga esto por favor, que sus hijos reaccionen, que sus hijos se emocionen, que sus hijos busquen. Oiga, por favor, que sus hijos busquen su santa palabra, que se motiven en la palabra de Dios y que no sean distraídos por nada. Amados, la verdad es que no nos manda el Señor a olvidarnos de nuestra vida aquí en la tierra, porque también nosotros tenemos que trabajar, tenemos que hacer lo necesario para salir adelante y tener una buena vida en esta tierra. Porque mire lo que dice el versículo 10. Estamos en 1 Tesalonicenses 4:10, dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más, y procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, bajo ninguna circunstancia, la venida del Señor es una razón para olvidarnos de nuestra vida en esta tierra en la cual tenemos que dedicarnos. Mire, si Dios nos abre la puerta de bendición, lo mínimo que tenemos que hacer es prosperar. Si Dios nos da la inteligencia, la sabiduría, lo mínimo que tenemos que hacer es ocuparlo. Si Dios nos ha dado la salud, lo mínimo que tenemos que hacer es rendir al Señor y también trabajar para que nuestras familias puedan tener prosperidad, amados hermanos. Así es que Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo, amados hermanos, quiere darnos a nosotros esa paz de que todo está resuelto. Y esa paz de que mientras estemos aquí en la tierra, Él está con nosotros. Nos recuerda que mientras estemos en este cuerpo, vamos a ser víctimas de enfermedades, de problemas, de maltratos, de lo que sea, de engaños y de desprecios. Mire cuántas veces predicando, llevando la palabra, hemos sido despreciados. Entonces no hay problema, pues, porque ya hemos sido advertidos. Y como nuestros ojos están puestos en aquel que va a venir por nosotros, entonces eso no nos hace variar. Iglesia amada, aquí hay mucho que hablar. Mire que esto lo hemos tocado así por encimita. Y quisiera tener el tiempo para explicarles y que usted pudiese animarse con todo esto y hacer todo lo que le distrae de Cristo a un lado.
Cuando toque trabajar, trabajemos con esmero. Cuando toque enfrentar las pruebas, enfrentémoslas honrando a Dios. Cuando toque descansar, pues descansemos, ¿no? Descansemos. Cuando toque salir a pasear, paseemos, pero sin perder de vista que somos hijos de Dios, que nuestra vocación es otra y que somos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Iglesia, Cristo resolvió nuestros problemas más grandes. Y si resolvió los problemas más grandes, ¿cómo no va a resolver los problemas pequeños que hoy tenemos? No se preocupe, no pierda el ánimo, no se vuelva ocioso en el Señor, no se vuelva descuidado en su crecimiento del Señor. Por el contrario, camine firme, amados, camine firme, porque la verdad es que Cristo viene pronto. Viene por una iglesia que le sirve, una iglesia que le ama, una iglesia, amados hermanos, que cree en sus promesas, oiga esto, y que está dispuesto a enfrentar lo que venga de la mano con el Señor. Entonces, dos cositas más. Versículo 57, 1 Corintios 15, dice, y con esto termino. Primero que tenemos que hacer, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, ¿qué es lo primero que tengo que hacer después de revisar todo esto? Tengo que ser agradecido. ¿Quién merece esto, amados? ¿Quién merece lo que Dios nos ha dado? Nadie. Y sin embargo, Dios nos ha dado la victoria. Y entonces dice el versículo 58, segunda cosa que usted tiene que tener en mente y tiene que poner en práctica. Así que, hermanos míos, oiga esto, hermanos míos, amados, estar, primero, vea, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, ¿cuánto? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, amados, cuando hablamos de estar firmes, no quiere decir que no trabajamos, sino que por el contrario, firmes trabajando. Entonces, estar firmes, y esa firmeza y ese crecimiento y esa búsqueda del Señor tiene que ser constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo, y esto que le queda en su mente guardadito, y con esto váyase a dormir, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, oiga esto, no es en vano, no es por gusto, no es tiempo perdido, no es esfuerzo perdido, sino que en su momento Dios va a retribuir a sus hijos el trabajo que hacemos por la obra que nos ha encomendado. Bien, mis queridos hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro amado Salvador. Realmente no tenemos nada con qué pagarle a nuestro amado Señor, pero sabemos que en su momento vamos a gozar de todas estas promesas. Mi amigo, usted que está sin Cristo, si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, al final saldrá una oración, repítala con fe, Dios quiere salvarle. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta hermosa, hermosa noche, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.